Esta empresa de fotografía descubrió un secreto que ni el público ni las propias autoridades sabían. A 3000 kilómetros de su planta principal se estaban realizando las primeras pruebas con el artefacto más peligroso de todos. Kodak no entendía por qué cientos de personas estaban pidiendo reembolso por papel de rayos X defectuoso. Los clientes aseguraban que aunque habían conservado ese papel especial en su empaque y en el ambiente adecuados, al abrirlo por primera vez parecía como si ya hubiese sido usado. Este papel no era el rollo fotográfico que en ese entonces era el producto estrella de Kodak. En realidad, se trataba del papel utilizado para revelar las radiografías por rayos X. En ese entonces Kodak solo tenía un par de plantas de producción de ese producto, por lo que decidieron investigar a fondo cuál era el causante de estas quejas. El problema que tenía este papel eran cientos de extraños puntos negros de diferentes tamaños que aparecían en todas las hojas. Kodak no se explicaba esta situación. Años antes habían tenido un problema similar por la presencia del elemento químico radio en una de sus fábricas, por lo que habían preparado su planta en Indiana para hacer un empaque especial que evitara que el papel de rayos X se dañara por la exposición a este elemento. Aún así hicieron pruebas de radio al papel dañado, pero descubrieron una sustancia radioactiva que jamás habían visto. Su preocupación creció cuando a 700 kilómetros de distancia otra planta reportó problemas similares. Además, las muestras indican que esta sustancia podría ser dañina no solo para el filme de la empresa, sino también para la piel y la salud en general. Tras más estudios confirmaron lo peor: esta sustancia solo podría provenir de una gran detonación atómica. Y es que en el estado de Nuevo México, al otro lado del país, se estaban haciendo las primeras pruebas secretas con este artefacto, y la radiación había viajado kilómetros a la redonda hasta llegar a las aguas que la planta de Indiana utilizaba para crear sus productos. Ni siquiera el gobernador de este estado tenía conocimiento acerca de esto, pues se estaba llevando bajo la más alta confidencialidad. Julian Webb, uno de los científicos que trabajaba para Kodak, descubrió que esto no había sido un error de cálculo. En realidad, los encargados de este proyecto ya sabían que la expansión de la radiación en el mismo territorio estadounidense podría ser una posibilidad, y aún así decidieron seguir con las pruebas, poniendo en riesgo a toda su población. Después de varias quejas de la empresa de fotografía, el gobierno llegó a un acuerdo. No accedieron a dar a conocer estas pruebas al público, pero se comprometieron a informar a Kodak las fechas exactas de sus pruebas para que en esos días dejaran de producir los papeles sensibles en sus plantas de producción alrededor de todos los Estados Unidos. A cambio de esta información, Kodak tenía que guardar silencio, y no fue solo esa empresa la que aceptó el trato. Todas las empresas de fotografía en ese entonces accedieron a recibir información de estas pruebas a cambio de confidencialidad. Este silencio no duró mucho. Después de los desafortunados atentados en Japón de 1945, el público estadounidense supo que muchas pruebas se habían hecho en su propio territorio, aunque en ese entonces aún no se conocía la verdadera magnitud de este problema. No fue sino hasta 5 décadas después, cuando una investigación surgió, que estas mismas pruebas habían sido las causantes de diversos padecimientos en los habitantes de todo el país norteamericano. Tristemente, estas pruebas no recibieron el mismo trato que las grandes empresas de fotografía, y tuvieron que vivir con esas terribles consecuencias. Afortunadamente, desde 1960, las leyes de Estados Unidos prohibieron este tipo de pruebas en zonas que podrían afectar a sus habitantes.